Me presento, mi nombre es Carlos Alberto Goichet Zavala, soy oriundo de Palmira, actualmente trabajo como auxiliar administrativo en la Secretaría de Gestión de Talento Humano en la Alcaldía de Palmira. Soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Industrial, zona Centro-Sur en el CEA Palmira, valga la redundancia. El día de hoy venimos a presentar la tarea número 2 de Física General, Introducción a la Física y Geometría Vectorial. Este trabajo será entregado a la tutora Gloria Liliana López Muñoz. Lo primero que en este trabajo debemos tener conciencia es la identificación del simulador. Por ello, debemos identificar los diferentes cuadrantes, que es posición, velocidad y aceleración. También debemos identificar cómo reiniciar, cómo ponerle play, cómo atrasar o adelantar. El cuadro que vemos aquí nos va a arrojar los datos. Entonces, lo que va a ser posición, el desplazamiento, la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, como podemos identificar acá, cronómetro. Y el primer movimiento que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos. Entonces, el primer punto de la guía o del simulador es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que debemos escoger la velocidad con el último dígito de nuestra cédula, ¿sí o no? Y un decimal que nosotros escojamos aleatoriamente. Entonces, como podemos ver aquí, mi último dígito es 8 y el decimal que escogí es 2. Entonces serían 8.2 en velocidad inicial. Entonces vamos a observar los datos que tenemos en este momento. Tenemos x0, que es posición inicial, 0, 0, y lo podemos ver aquí reflejado en el simulador. La velocidad, que es 8.2 metros sobre segundos, que la podemos ver reflejada aquí, que aquí es donde nosotros ponemos la velocidad, la señalamos en el simulador, y la aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, la cual se mantiene en cero. ¿Por qué se mantiene en cero? Porque es un movimiento sin aceleración y es un movimiento rectilíneo uniforme, que ya vamos a explicarlo. El segundo es el simulador de el movimiento uniforme acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Este movimiento uniforme acelerado quiere decir que ya hay una aceleración. ¿Listo? Eso nos va a traer cambios en las variables. ¿Listo? En las variables velocidad y desplazamiento. Entonces, primero que todo, vamos a identificar los datos que debemos colocar en el simulador. Lo primero que vamos a identificar es que la posición es igual, como dice, 0 metros. La velocidad es una velocidad ya que nos pone 2.6 y la aceleración, es una que podemos coger aleatoriamente. En ese momento yo cogí 8 cerrados, será 8.0. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 0 metros, 2.6 en velocidad, 2.6 metros sobre segundo de aceleración, 8.0 metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo llevamos otra vez al simulador. ¿Listo? Posición, velocidad 2.6 y aceleración 8. Se me olvida decir que aquí, después de que ya la gráfica se llene, todos los datos, como podemos ver aquí, o sea, los 10 datos que nos va a arrojar la gráfica, ¿listo? Y es importante saber que este simulador trabaja sobre 11 segundos. Entonces, estos datos los vamos a exportar. Eso exportar nos va a dar una tabla Excel que nos va a permitir graficar las diferentes magnitudes, como es posición versus velocidad, velocidad versus tiempo, la aceleración versus tiempo. Entonces, las diferentes magnitudes que tenemos dentro de los movimientos. Entonces lo primero que todo vamos a hacer el análisis de la tabla de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí o no? Es la posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces vamos a hacer el análisis de esa tabla. Como podemos ver, el tiempo, como dice aquí, aumenta de manera uniforme. ¿Qué quiere decir? Como podemos ver, va de 0 a 10. ¿Listo? Se podemos ver en esta tabla. Entonces dice posición en metros. ¿Listo? Podemos verla aquí, la posición en metros.
se incrementa de manera constante, lo que indica que la distancia recorrida en cada segundo va a ser casi la misma. ¿Cómo podemos decir eso? Mira, podemos observar que está el 8, el 16, el 24, el 32, se va incrementando de 8 en 8. Lo podemos observar aquí, la tabla 8, 16, 24, 32, 40, 49, 57. Entonces podemos hacer el cálculo matemático y podemos ver que más o menos el incremento es cada 8, cada 8, cada 8, cada 8. ¿Listo? Ya vamos a hablar de la velocidad. Podemos ver lo que dice aquí el movimiento rectilíneo uniforme, que la velocidad es constante. ¿Listo? Aquí podemos percibir que la velocidad va en promedio de 8.2, que fue lo que escogimos en el simulador. Pero podemos ver que hay una cierta variación, una variación muy leve. ¿Qué quiere decir? Entonces, que va de 8.2, 8.19 y 8.18, como lo podemos observar aquí dentro de la tabla. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir eso? Que el objeto que está moviendo se va moviendo a una velocidad constante. ¿Listo? Y por último, miramos en esta última, que es aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, que todo está en cero. Quiere decir que no hay aceleración en este movimiento, que es un punto muy importante. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer el análisis de la tabla de movimiento uniforme acelerado. Como podemos ver, la fórmula es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces podemos hacer la siguiente análisis de la tabla. El tiempo aumenta uniformemente, ¿listo? O sea, en segundos, del 0 a 10 segundos, ¿listo? Entonces vamos después a la posición, ¿listo? La posición es el recorrido en metros. Como podemos ver, no crece de manera uniforme. Hay variaciones altas, como de 6 a 21, a 43, a 74. ¿Listo? Eso es lo que podemos percibir. Entonces ya vamos a mirar lo que es velocidad. Podemos ver que la velocidad se aumenta de manera constante. ¿Qué quiere decir? Que empieza de 2.6 metros y llega a 82.58 metros sobre segundo. ¿Qué confirma esto? Que el objeto va ganando velocidad. ¿Listo? Y vamos a ver la aceleración. Podemos ver que la aceleración está todo en 8. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que este experimenta una aceleración constante. ¿Listo? Y hace que cada segundo la velocidad aumente. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir del movimiento uniforme acelerado? Que una aceleración constante provoca que la velocidad aumente en 8 metros sobre segundo al cuadrado y que la distancia recorrida sea mayor, como podemos ver aquí. La distancia recorrida es mayor en metros, ¿listo? Todo depende de la velocidad más la aceleración, ¿listo? Como podemos ver aquí. Entonces ya vamos a hacer el análisis de gráficas. Para aclarar, el MATLAB no lo puedo utilizar, entonces me tocó trabajarlo en Excel. Entonces vamos a poder verlo aquí de una forma. Entonces vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme y el análisis de sus gráficas. El objeto se mueve a una velocidad constante sin aceleración, ¿listo? Entonces vamos a ver posición versus tiempo, como podemos ver aquí. Va de una forma, una línea inclinada de forma constante. Vamos a ver la velocidad versus tiempo. Es una línea horizontal, por así decirlo. Pero aquí podemos percibir la ley de variaciones. ¿Qué es la ley de variaciones? Lo que nombraba anteriormente. 8.2, pero hay una variación entre 8.2, 8.19, 8.18 y eso lo podemos ver aquí en estos piquitos. ¿Listo? Son unas leves variaciones que al ver la figura en línea podríamos decir es una línea recta, pero se ven unas pequeñas variaciones, unos pequeños piquitos. ¿Listo? Y la aceleración aquí la podemos observar, como podemos ver, está sobre el eje X y todo va al cero, ya que no hay una aceleración. ¿Listo? Hay no hay una aceleración, entonces va a mantener en el eje X en cero. Bueno, vamos a hacer el análisis de la gráfica del movimiento uniforme acelerado. ¿Listo? Entonces vamos a interpretar la gráfica. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es que es una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a reflejar lo mismo. La primera gráfica de posición versus tiempo. ¿Qué quiere decir? Las gráficas de movimiento uniforme acelerado pueden
parábolas, ¿listo? Ya sea creciente o decreciente, según si son, ya sean positivas o negativas, según sea el caso. Aquí podemos ver que es una creciente positiva, ¿listo? La velocidad versus el tiempo, que es esta aquí. Es una línea recta con pendiente positiva. Ya lo habías mencionado anteriormente, posición versus tiempo, eso va en sentido positivo. Y vamos a hacer la aceleración aquí. Anteriormente habíamos visto que la aceleración era cero y todo se mantenía constante sobre el eje X en el cero. Pero aquí, como la aceleración es de 8 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a encontrarla en el ítem o en el numeral número 8. La podemos ver aquí. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto se acelera de forma constante y su velocidad va variando, depende del tiempo, o sea, va aumentando, ¿listo? Va aumentando, que eso lo podemos ver aquí en esa partecita. Las preguntas que nos hacen en ese momento la guía sería, ¿cómo diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de su gráfica? Bueno, lo principal de las características de las gráficas es identificar el tipo de línea que tiene. Como lo mencioné anteriormente, el movimiento rectilíneo uniforme es una pendiente línea recta, puede ser línea recta, y el movimiento uniforme acelerado es una línea curva o parabólica, no podemos decir. El movimiento rectilíneo siempre va a formar una línea recta, ¿listo? En pendiente puede ser, mientras que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una curva parabólica, ¿listo? Como lo dije anteriormente, si va en forma positiva, la curva toma forma de U o C positiva, y si va en forma negativa, decrece. ¿Listo? Entonces, la otra pregunta es sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede con la aceleración de cero? Entonces, lo que quiere decir, en este momento, si el objeto se mueve, seguirá moviéndose en línea recta a velocidad constante, pero si el objeto estuvo quieto inicialmente, se va a mantener detenido. La última pregunta. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? ¿Listo? Entonces podemos decir que el área bajo la curva indica que lo que se ha desplazado el objeto en cierto tiempo es el desplazamiento del objeto en determinado tiempo, sin importar si la velocidad es constante o aceleración. Es ese transcurso o ese desplazamiento en metros que ha hecho el objeto desde el mismo momento que empezó el desplazamiento hasta que vamos a medir ese desplazamiento. Entonces, para resumir, podemos ver un cuadro comparativo. Podemos decir que el movimiento en línea recta, el MRU, es un movimiento en línea recta con velocidad constante, ¿sí o no? Mientras que el movimiento uniforme acelerado es un movimiento en línea recta, pero con aceleración constante, que hace que la velocidad cambie con el tiempo. Vamos a la variante de velocidad. La variante velocidad del movimiento rectilíneo uniforme siempre es constante en todo el momento, mientras tanto que en el movimiento uniforme acelerado es variable, es conforme al tiempo, ¿listo? Esta variable va muy ligada al tiempo, ¿listo? La aceleración, podemos ver que el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración siempre va a ser cero, no hay aceleración, ¿listo? Mientras tanto que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es diferente a cero. En este caso el ejercicio que se trabajó el día de hoy es de 8. Entonces, ahorita vamos a analizar las gráficas. ¿Listo? Gráfica de posición versus tiempo. Es una línea recta con pendiente constante. ¿Qué quiere decir? Que esta línea siempre va a ir subiendo de forma constante. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué quiere decir? Si va a ser una curva, ¿sí o no? O una parábola. Si el movimiento es positivo, va a ser una parábola hacia arriba. Y si es negativo, es decreciente y se abre hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Listo? Es una línea, en el movimiento rectilíneo uniforme, es una línea horizontal a velocidad constante. ¿Listo? Mientras tanto, que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una línea inclinada positiva, ¿sí o no? Porque se va acelerando. ¿Listo? Quiere decir que en cada punto, depende del tiempo, ella va acelerando la velocidad. Y si va hacia la pendiente negativa, es decreciente. Eso quiere decir que va decreciendo la velocidad. ¿Listo? Gráfica de aceleración versus tiempo.
¿Listo? La aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que en el eje X siempre vamos a encontrar cero, constancia. Y la línea horizontal, y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado siempre va a haber una línea horizontal constante, pero sobre la aceleración. Ejemplo, si la aceleración está en 6, se va a mantener constante en 6, ¿listo? Sin haber variaciones. Muchas gracias por su atención.